Buenas noches, queridos alumnos. Hoy voy a explicar el tema que a continuación sigue en el sílabo, que es progresión geométrica. Espero que lo entiendan, espero sus comentarios de ustedes para poder realizarlo. Bueno, ¿qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión geométrica. Un ejemplo, a ver, si yo tengo 5, 20, 100, 500, no. A ver, si multiplicamos sería 400 entonces. 400 puntos suspensivos. ¿Cuál vendría ahí a ser la razón? La razón no puede ser sumando. Si yo miro, acá va a ser la razón por 4, por 4, por 4. Entonces, acá también sería por 4. Cuando la razón está en primer orden, es una sucesión geométrica. A esto se le llama una progresión. Una progresión geométrica. Por lo tanto, hoy día vamos a identificar todo lo que es una progresión geométrica. Entonces, si yo quiero conocer quién es el primer término, es 5. Si yo quiero conocer el segundo término, en función del primero, yo podría decir que es el primero multiplicado por su razón. Hay algunos que lo conocen como Q, pero es cuestión de terminologías. El tercer término es el primero multiplicado por 4 por 4. Y si yo multiplico 4 por 4 es la razón al cuadrado. El cuarto término sería el primer término multiplicado por la razón. 4 por 4 por 4 sería al cubo. Y podemos generalizar que el término enésimo sería el primero multiplicado por la razón. A ver, miremos ahora. Si acá el número es 4, su razón, el exponente, va a ser una unidad menos. Si acá es 3, acá es 2, si acá es 2, acá es 1. Por lo tanto, acá sería r a la n menos 1. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar A1 multiplicado por Q a la n menos 1. A ver, decíamos que la propiedad entonces que AN, para calcular el término enésimo, es igual al primero por la razón elevado al número de términos menos 1. ¿Dónde? Vamos a explicar a ver. Si yo quiero saber qué significa AN, significa el último término. El último término. O también llamado enésimo término. Si yo quiero saber A1, ¿qué significa? Significa el primer término. Si yo quiero saber qué significa Q, en algunos casos lo utilizan como R, es la razón, en este caso razón geométrica. Y N significa el número de términos. El número de términos. A ver, vamos a suponer que yo quisiera calcular ahí en el ejemplo anterior que hemos colocado el término enésimo, ¿cuál sería? Entonces miremos, copiamos acá. El tema que estamos desarrollando hoy día, no se olviden, es progresión geométrica. Entonces, vamos viendo ahora. Si hablamos de progresión geométrica, vamos a calcular con ese ejemplo. El ejemplo nos dice calcular el término enésimo o simplemente AN, cualquiera de los dos. Listo, vamos a copiar el ejemplo. 5, 20, 100, 400. ¿Qué debo identificar, señores? Debo identificar el primer término, debo identificar la razón, el número de términos no, porque voy a calcular el término enésimo, el último término no, porque voy a encontrarlo. Entonces, vamos encontrando la razón. La razón, yo digo, de 5
¿Por qué número voy a encontrar o voy a llegar a 20? Entonces va a ser por 4, porque 5 por 4 es 20. Pero 20 por 4 ya no sería, en este caso, 100. No sé si se han percatado ustedes que había un error ahí. Entonces, 20 por 4 tendría que ser 80. Entonces vamos a modificar ahí el error. Me imagino que ustedes se han dado cuenta. Acá también tendría que ser, y cambiamos. 20 por 4 sería 80 y 80 por 4 sería 320. Quiere decir que allá también está el error. Entonces, si se percataron, excelente. Si no, ya nos dimos cuenta acá. Reemplazamos. Copiamos nuestra formulita a 1 por q elevado a la n menos 1. El término enésimo, el primer término, ¿cuánto vale? 5. 5. ¿Cuánto vale la razón? 4. N no sabemos. Entonces quedaría, puede quedar así. 5 por 4 a la n menos 1. Ahí nomás puede quedar, señores. Ahora, si tú deseas, lo puedes hacer de esta manera. 5 por 4 a la n por 4 a la menos 1. Estamos haciendo la descomposición de base. Recordemos un poquito de teoría de exponentes. A ver, si yo tengo a la n por a la n, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Pero si yo tengo una resta de exponentes, esto se va a convertir en una división. Entonces, ¿acá lo puedo convertir en una división? Claro. Puede quedar así o también puede quedar 4 sobre 1. Entonces, si yo ordenaría, quedaría 5 cuartos por 4 a la n. Entonces, esta sería la segunda solución. Puede quedar así o de la siguiente manera. Luego, vamos a sumar los términos. Vamos a suponer ahora que me dicen que yo quiero sumar los 20 primeros términos, los 10 primeros términos, los 5 primeros términos. Entonces vamos a ver ahora suma para progresión geométrica. Pero antes que me olvide, ¿qué observamos? Que la razón acá es constante y va aumentando. A esto se le llama que la razón es mayor que 0 y a esto se le llama creciente. ¿Qué pasaría si la razón fuera menor que 0? Estamos hablando que ya va a ser una división. La sucesión sería una sucesión decreciente. No debo olvidar esto. Ahora vamos a ver lo que es suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Es decir, estamos hablando para conocer 5, 6 o 20 o 100 términos. Es decir, tiene un límite para sumar. Entonces, para poder sumar, nosotros vamos a decir la suma de los n primeros términos va a ser igual al término enésimo multiplicado por la razón menos el término 1 sobre la razón menos 1. Esa vendría a ser la propiedad que vamos a utilizar. Pero recuerda que el término enésimo, a ver, vamos recordando, no sé si se acuerdan que hace rato hemos colocado, vamos a colocarlo por acá, y decimos que el término enésimo, o puede ser así, con tn o con an, es lo mismo, es al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, no sé si se acuerdan. Entonces vamos a reemplazar, puede quedar esta propiedad, señores, puede quedar esta propiedad, o sencillamente al reemplazar quedaría así. A ver, veamos, la suma de los n, reemplazando, en lugar de tn entraría la propiedad que está allá, que sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, pero ahora ¿qué sigue? La razón menos el primer término sobre la razón menos 1. Ahora, ¿qué observamos acá? A ver, seamos minuciosos. Mira, ¿qué observas acá? ¿Y qué observas acá?
Si se dan cuenta, las bases son iguales. Entonces yo puedo decir producto de bases iguales. ¿Qué se hace cuando las bases son iguales? A ver, ideas. ¿Qué idea me dan ustedes? Podríamos decir que las exponentes se suman, pero me van a decir, el Q de acá no tiene exponente, pero ya ustedes recuerdan que hemos dicho varias clases atrás que este Q cuando no tiene exponente una variable significa 1. Entonces quedaría así, mira. El término 1 multiplicado por Q a la n menos 1 más 1. Producto de bases iguales, coloco una sola base y sumo el exponente. El exponente acá es n menos 1 y acá es 1 que está implícito. Entonces, menos sobre Q menos 1. Entonces, saco factor común ahora, mira. Estos dos se repiten. Entonces, como se repite, saco factor común. El término 1 multiplicado, ahora acá me queda, sumamos menos 1 más 1, se van a eliminar, me queda simplemente Q a la n, acá me queda al sacar T1, me queda 1, sobre Q menos 1. Y acá tenemos la propiedad simplificada. Acá está en función del enésimo término y el primero, y acá está en función del primer término y solo la razón. Entonces, tenemos acá la siguiente propiedad. Ahora, vamos a conocer también la suma límite. Se le conoce así, suma límite. ¿Por qué se le llama suma límite? No sé si ustedes han escuchado problemas donde nos dice una pelota cae de una cierta altura, en el primer rebote pierde la mitad, en el siguiente rebote la mitad y así sucesivamente. Entonces no va a ser infinito. Veamos un ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular acá 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, y me dicen suma puntos suspensivos. Entonces, basta que haya puntos suspensivos, se convierte en una suma límite. Si ustedes se percatan acá, en anterior, yo necesitaba conocer quién es el último término, quién es el primero, pero acá no. Entonces, veamos, ¿cuál será la razón de 1 a un medio? Ustedes dirán, profesor, una resta. Claro, correcto. 1 menos un medio, si yo lo resto, me daría un medio. ¿Por qué? Porque tenemos este 2 multiplica al 1 y le resta 1. Correcto. Pero también me pueden decir algunos, 1 por un medio, mira, un medio. Entonces vamos a ver con cuál de las dos razones será. Si será una razón aritmética que vamos a encontrar restando o sumando, o una razón, en este caso, geométrica. Veamos. ¿Cómo encontraría un cuarto? A ver, si fuera un medio, sería un medio menos un medio. A ver, un medio, porque le estamos restando, menos un medio. Y acá nos damos cuenta que es 0 y acá marca que es un cuarto. Entonces no sería una razón aritmética. Pero si yo multiplico a un medio por un medio, 1 por 1 es 1, numeradores, 2 por 2 es 4. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Entonces nos quedamos que la razón es geométrica. Por un medio. Acá también si yo multiplico por un medio, 1 por 1 es 1, 4 por 2 es 8, por un medio y listo. Entonces, acá la razón es menor que 0, por lo tanto es decreciente, no se olviden. Acá tenemos. Entonces, para calcular la suma límite, la propiedad a utilizar es el primer término sobre 1 menos la razón. R o simplemente Q. De esta manera yo calculo la suma límite. Si hubieran preguntas, envíenlo a través del Facebook, del WhatsApp que tenemos y con gusto le vamos a responder. Acá les presento tres problemas básicos solo aplicativos de propiedades. Luego vamos a ir viendo ya otros problemas más interesantes en la cual ya se ponga a menester otro tipo de situaciones. Nos plantea el siguiente, dice, en la siguiente progresión geométrica
1, 3, 9, 27. Calcular S20. ¿Qué significa S? La suma de los 20 primeros términos. E indicar en qué cifra termina dicha suma. Entonces, ¿qué debo conocer para eso? A ver, recordamos la propiedad. No sé si alguien se acuerda de la propiedad que hemos escrito. La suma de los 20 primeros términos, en este caso, viene a ser igual. Escribí 2 con el término enésimo y con el primero. Entonces, era T1 habíamos puesto multiplicado por la razón a la n menos 1 sobre razón menos 1. Esto habíamos escrito hace unos instantes cuando estábamos explicando. Entonces, la pregunta es, ¿conoceré todos esos datos? A ver, veamos. Entonces, ¿cuánto vale el primer término? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale el primer término? Sí, acá está el primer término, miren chicos. Este es el primer término, vale 1. Entonces yo voy a reemplazar. S20 es igual al primer término, que vale 1. Muy bien. Multiplicado la razón. ¿Alguien me puede decir cuál será la razón? Si ya me dice PG, entonces yo ya no tengo por qué estar averiguando si es una suma. Lo que debo decir es, ¿por cuánto multiplico del 1 para que genere 3? Por 3. Muy bien. 3, ¿por cuánto multiplico para que me dé 9? Por 3. Por 3. Entonces veamos que la razón viene a ser 3. Correcto. N representa la cantidad de términos. Como son 20 términos, entonces voy a colocar 20. Menos 1 sobre 3 menos 1. Porque la razón es 3. Sabemos que el 1 multiplicado por cualquier cantidad siempre me va a dar lo mismo. Entonces, S20 es igual 3 elevado a la 20 menos 1 sobre 2. Ustedes me dirán, ¿puede quedar ahí? Sí, sí puede quedar ahí. Entonces, la respuesta de este ejercicio quedaría ahí, porque si nosotros queremos calcularlo, 3 a la 20, demasiado. O, en su caso, quedaría también de la siguiente manera. 2 a la menos 1 por 3 a la 20 menos 1. Pero podríamos aplicar diferencia de cuadrados, pero ya podremos decir que es 3 a la 10 por 3 a la 10 menos 1 más 1 y luego ir generando, pero no queremos complicarnos, ahí quedaríamos. A ver, en el segundo ejercicio nos dice, en una progresión geométrica el término 1 vale 2, el término 6 vale 64 y nos piden calcular la razón y el cuarto término. Entonces, vamos construyendo nuestra progresión. Sería el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5 y el término 6. Entonces me dirán que esto vale 2, esto vale 64 y me piden calcular el cuarto término. Entonces mira, puedes hacerlo de la manera directa. ¿Qué significa directa? Que tú puedes ir probando con una razón. Si te das cuenta, todos son múltiplos de 64, de 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por 2, 64. Si te das cuenta, ya calculamos la razón. Pero ese es un ejercicio fácil. Pero vamos a suponer que no sea. Entonces reemplazas en tu fórmula. El término enésimo es igual al primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Muy bien. ¿Cuánto vale el término enésimo? 64. ¿Cuánto vale el primer término? 2. La razón no la conozco. La cantidad de términos sí, porque son 6 términos, mira. 6 menos 1. Este 2 pasa a dividir, 32 o a la quinta, pero 32 es igual a decir 2 a la quinta y esto sería q a la quinta. Eliminamos los exponentes y me queda que la razón es 2. Ahora con seguridad lo que te decía yo hace rato de ir multiplicando. Entonces multiplicamos por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Y por 2, 64. Pero me piden el cuarto término. ¿Cuánto será el cuarto término? 16. Por lo tanto, el cuarto término es 16. Y la razón es
respuesta final a lo que nos piden calcular en el segundo término. Veamos el tercero. El tercero nos habla de interpolar. ¿Qué significa interpolar? Interpolar significa qué números hay entre un noveno y menos 27. Acá no nos van a dar la razón, y eso es lo fundamental en la interpolación, que yo debo conocer la razón. Entonces, conozco un noveno, el segundo término no lo conozco, el tercer término no lo conozco, el cuarto término no lo conozco, el quinto término tampoco lo conozco, y el siguiente sí. Son 4 términos que no conozco. 1, 2, 3, 4. Entonces, hay una fórmula de interpolación. La podemos dar, la podemos brindar, pero la idea es que ustedes no aprendan muchas fórmulas, sino que a partir de la propiedad general que hemos escrito acá, mira, acá le hemos escrito, la utilicemos. Entonces copiamos la misma propiedad. AN A1 por Q elevado a la N menos 1. Me va a decir, profesor, pero no se conoce N. Sí se conoce, tranquilo, mira. El último término, menos 27. Muy bien. El primer término, un noveno. Muy bien. Por la razón, no lo conozco. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eso quiere decir que como son 4 medios, son 4 términos. Estos representan los extremos, entonces significaría 6 términos. N vale 6. El 9 pasa a multiplicar y quedaría menos 27 por 9. El 1 multiplica y quedaría nada más Q elevado a la 5. Multiplicamos 9 por 3, 9 por 7, 63, llevo 6. 9 por 2, 18, más 6, 4. Menos 243 es igual a Q a la quinta. Sabemos que una potencia va a pasar como raíz. Entonces la raíz quinta de menos 243, la raíz impar de una cantidad negativa es negativo. Entonces digo, raíz quinta de 243 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 81 y 243. Y acá tenemos que la razón es menos 3. Pero no termina la tarea. Entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar a un noveno por menos 3. Entonces, veamos. ¿Recuerdan cómo multiplicar? Entonces, un noveno por menos 3. Recuerda que el número tiene denominador 1, que está implícito. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Más por menos, menos. 1 por 3, 3. 9 por 1, 9. Simplificas, tercia 1, tercia 3. Entonces te va a quedar como respuesta menos un tercio. Acá voy a colocar menos un tercio. Y ya tengo un término interpolado. Para acá genero lo mismo, por menos 3. Entonces vamos a multiplicar menos un tercio por menos 3 sobre 1. Pero sabemos que cuando las cantidades son iguales se eliminan. Menos por menos más y acá me quedaría 1. Para acá es más fácil. ¿Por qué? Porque ya no hay fracción, pues. Entonces dice más por menos menos, 3 por 1, 3. Seguimos por menos 3. Menos por menos más, 3 por 3, 9. Verificamos. Más por menos menos, 9 por 3, 27. Entonces, señores, ya encontramos los 4 términos interpolados. ¿Quiénes son? Menos un tercio, 1, menos 3 y 9. Entonces yo puedo colocar por acá los 4 medios geométricos interpolados son. A ver, díctenme, ¿quiénes son? Menos un tercio, muy bien. 1, muy bien. Menos 3, muy bien. Y 9. El 27 no, menos 27 no, ni un noveno, porque ellos son los extremos. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hagan llegar todas las preguntas a, ustedes ya saben, al WhatsApp, al Facebook, y con gusto los voy a resolver. Tenemos dos nuevos problemas. El problema 4, problema 5, nos dice el 4. En un cuadrado de lado A, acá dibujo el cuadrado, lado A,
se unen los puntos medios. Entonces vamos a calcular el punto medio de este cuadrado. Entonces el punto medio aproximadamente va a ser por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, ya una vez que ubicamos los puntos medios de los cuatro lados, dice, vamos a unirlos. Entonces voy a unir, unimos, y si nos damos cuenta formamos otro cuadrado. Pero el lado no sabemos cuánto vale. Entonces ahí entra a tallar que yo debo averiguar cuánto mide ese lado, que esa es la idea. Entonces, saquemos conclusiones. Como este es un cuadrado, vamos a formar triángulos rectángulos. Acá tengo un triángulo rectángulo en todas las esquinas. Entonces, decimos lo siguiente. Si todo vale A y este es punto medio, entonces esto valdría A medios. Lo mismo ocurre acá, A medios. Entonces, ¿qué triángulo rectángulo se cumple en esta partecita? Miren, miremos, por favor. Es un triángulo rectángulo de 45, donde los catetos son iguales. Y si los catetos son iguales, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces valdría A medios raíz cuadrada de 2. Quiere decir que este lado del cuadrado vale A medios raíz cuadrada de 2, los cuatro lados. Entonces ya tengo cuánto vale ese lado. Ahora, ¿qué me dice? Voy a unir de nuevo los puntos medios de este cuadrado. Entonces aproximadamente va a ser por acá, por ahí, y voy a volver a unir. Entonces unimos. Unimos. Entonces, como yo ya averigüé cuánto vale el otro lado, ahora necesito averiguar cuánto vale este lado. Y si nos percatamos, valdría, este formaría dos partes iguales. ¿Recuerdan cuánto valía esto? Valdría A medio raíz de 2. Entonces, esto valdría la cuarta parte. Es decir, la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de A raíz de 2. Y la mitad vendría a ser, esto vendría a medir A cuartos raíz de 2. A cuartos raíz de 2. Este lado igualito. Y acá forma un ángulo recto. Acá también, porque es un cuadrado. Acá también. Acá también. Acá también. Pero a mí lo que me interesa es saber cuánto vale este lado. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras, que voy a decir, o sencillamente digo que extraigo el triangulito, miren. Estamos acá. Esto vale A cuarta raíz de 2. Esto vale A cuarta raíz de 2. Y esto me hace recordar al triángulo que es K, K y K raíz de 2. Entonces, ¿qué significa? Que la hipotenusa, que viene a ser el lado del nuevo cuadrado, vendría a ser A cuartas raíz de 2 por raíz de 2. Y si yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, vendría a ser 2. Me va a quedar 2A sobre 4. Simplificamos, me quedaría A medios. Quiere decir que el tercer lado, esto vendría a ser A medios. Esto era del anterior y esto es del nuevo. Luego nos dice volver a unir los puntos medios. Entonces volvemos a unir puntos medios. Volvemos a unir puntos medios. Volvemos a unir puntos medios.
Ya hemos unido. Y de ahí vamos a volver a seguir uniendo. Entonces, a eso ya se convertiría en una suma lineal. Entonces, veamos ahora cómo va a quedar. Entonces, copiamos. El primer término, recordamos cuánto medía el lado A. Porque me pide hallar el límite de la suma de las áreas de todos los cuadrados formados. Entonces, recordamos, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Eso no debo olvidar. Entonces, para el cuadrado 1, el lado era A, entonces quedaría A cuadrado. Voy copiando por acá los resultados, A cuadrado. Ese es el primero. Para el segundo, tenemos que el lado del cuadrado vale A medio raíz de 2. Entonces, si yo reemplazo para el segundo cuadrado, sería A medios raíz de 2 elevado al cuadrado. Sabemos que por potencia va a quedar A cuadrado, la raíz elimina con el exponente, me queda 2 y 2 al cuadrado me queda 4. Simplificamos, me quedaría A cuadrado sobre 2. Entonces copiamos acá A cuadrado sobre 2. El tercero hemos sacado que sale A medios. Entonces el tercero queda A medios, pero elevado al cuadrado. Entonces quedaría A cuadrado sobre 4. A cuadrado sobre 4. Y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a calcular la suma límite. Y la suma límite, señores, recordamos que es A1 sobre 1 menos la razón. Quiere decir que la A1, yo lo conozco, es A cuadrado 1 menos la razón. Si nos damos cuenta, la razón va a ser por 1/2. Por 1/2. Entonces colocamos 1 menos 1/2. Desarrollamos. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces me quedaría A cuadrado sobre 1/2. ¿De acuerdo? Aplicamos sanguchito, lo que dicen ustedes, y quedaría 2A cuadrado, que la suma límite es 2A cuadrado sobre 1, que simplemente representaría esto. Y esta sería la respuesta del ejercicio número 4. Si tuvieran alguna pregunta, háganla llegar. Ahora, veamos el problema número 5. Miren, antes de pasar al 4, observemos toda una secuencia de figuritas. Si acá también hubiera sido más, quiere decir que acá el siguiente sería A cuadrado sobre 8, el siguiente A cuadrado sobre 16 y todo lo demás. Ahora veamos el quinto. Me dice, la suma de 3 números positivos que forman una progresión aritmética es 18. Entonces, vamos a ver 3 números. Entonces voy a colocar el primer término, el segundo término y el tercer término. Si nos dice que es una progresión aritmética, entonces significa que hay más R más R. Es decir, hay una razón sumando. Entonces, significa ahora que la suma de todos ellos, es decir, A1 más A2 más A3 es igual a 18. Pero podemos convertirlo todo en función de A1, claro, mira, vamos a ver cómo queda. A1. El A2, ¿de dónde sale el A2? De sumar A1 más una vez la razón. A1 más la razón. A3. A1, ¿y cuántas veces llegó la razón? 2. A1 más 2 veces la razón. A1 más A1 más A1 son 3 veces, son términos semejantes. Y me quedaría 3A1 más R más 2R son 3 veces la razón. Simplificamos, tercia, tercia, tercia. Y me quedaría como resultado final que la razón, simplificamos, tercia, quedaría que A1 más la razón es igual a 6. Ahí tenemos.
Muy bien. Hasta ahí ya tenemos un dato muy interesante. Veamos acá la siguiente partecita. La siguiente parte me dice que se le suma 2, 4, 11 respectivamente. Los nuevos números formarían una PG. Quiere decir que al primer término yo le voy a sumar 2. El siguiente término le voy a sumar 4. Y al tercer término le voy a sumar 11. A1 entonces quedaría así. A1 más 4. Porque aún no sabemos cuánto vale A1. A2 disculpen, el primero era 2, acá 4 y el tercero más 11. Pero me dice ahora que forman una PG. PG significa progresión geométrica. Entonces significa que la razón se va a encontrar multiplicando por R. Entonces ya tenemos ahí otro dato muy interesante. Pero no debo olvidar que el primero más la razón me da 6. ¿Y quién viene a hacer esto? El segundo término, señor. Quiere decir que el segundo término vale 6. Mira, date cuenta. A1 más la razón me da el segundo término. Quiere decir que yo ya conocería el segundo término. Si yo conozco el segundo término, yo puedo decir que la suma del primero con el tercero, ¿cuánto sería? 12. Entonces, por acá puedo deducir que la suma del primero más el tercero es 12. ¿Sí? ¿Entendieron o no? Mira, date cuenta. Si el segundo término vale 6, este 6 pasa a restar 18 menos 6, 12. ¿Quién me queda? Primer término y tercer término. Incluso puedo seguir deduciendo, mira. ¿Cómo? Date cuenta, mira. Sigo A1 más esto, date cuenta que es A1 más 2 veces la razón, es decir, R más R. 2. Pero no quedaría. Pero dejémoslo ahí nada más, dejémoslo ahí, momentáneamente. Veamos acá. La razón. ¿Cómo nos vamos a guiar a partir de acá? ¿Cómo se encuentra la razón acá? Ya sabemos que el segundo término vale 6. Entonces, si yo reemplazo, quedaría A1 más 2. Esto vale 6. Más 4 sería 10. A3 más 11. Por la razón. Ahora decimos, ¿cómo se encuentra la razón? Dividiendo. Entonces dividimos 10 sobre A1 más 2 va a ser igual a A3, pero A3 desglosando hemos dicho que es A1 más 2 veces la razón más 11 ¿sobre quién? 10. Entonces, ya tenemos un dato muy interesante ahí. Multiplicamos en aspa y me quedaría 100 es igual a A1 más 2. Este R lo puedo desglosar a 1 más R más 11. Pero A1 más R vale 6. Acá está. Entonces me quedaría 100 es igual a A1 más 2 por esto que vale 6 más R más 11. Pero 6 más 11 me quedaría 17. Entonces me queda 100 es igual a 1 más 2 por 17 más R. Entonces ya tenemos ahí otro dato. Entonces, dos números que multiplicados me den 17, disculpa, 100, existen muchas probabilidades. 20 por 5, podremos generar, la más probable es que sea 20 por 5, mira. Vamos primero con la parte tanteo. Entonces, si fuera 5 por 20, significa, date cuenta, R vale 3, ¿sí o no? 17 más R me dice. Y A1 también valdría 3. Entonces, vamos a comprobar ahora si eso es verdad. Entonces, A1
vale 3. Entonces, comprobemos. A1 vale 3. Mira acá. A2 vale 6, que ya lo hemos encontrado. Pero la razón vale 3. 3 más 3 me da 6, sí. Acá entonces sería 3. 6 más 3, 9. Y si sumamos 3 más 6 más 9, me da 18, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, ¿quiénes son los números? Los números son dos puntos, el 3, el 6 y el 9. Respuesta final, señores. Gracias.